ver las reacciones de eliminación. Y primero vamos a ver la E1, que es eliminación unimolecular, que es una reacción en competencia con la SN1. Recordando un poco, teníamos este es un bromuro de terbutilo, que frente a un alcohol, en realidad voy a volver acá, el bromuro de terbutilo frente a un alcohol, que este tipo de halogenuros de alquilo experimentaban SN1, porque el oxígeno no podía atacar por el lado opuesto porque tenía mucho impedimento estéreo. Entonces se producía una ruptura heterolítica carbono-bromo, generando el anión bromuro y el carbocatión, que es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. Pero que el nucleófilo tenía que ser el propio disolvente, porque el disolvente tenía que estabilizar el carbocatión. Entonces, en este tipo de reacciones que nosotros la hemos visto, cuando teníamos un halogenuro de alquilo terciario con un alcohol, que es el nucleófilo y también actúa como disolvente, formaba el carbocatión. ¿Qué ocurría acá? Acá pueden ocurrir dos cosas. O que el etanol ataque al carbocatión y se forme el éter protonado y luego libera el protón para dar el éter, que es el producto de sustitución, o que se libere un protón, por supuesto, este protón que se libera se une al anión bromuro, ¿no? El anión bromuro. O que se libere un protón de acá, de cualquiera de estos tres, y se genere un alqueno, que es el producto de la eliminación. ¿Por qué es eliminación? Porque yo elimino, en este caso, un bromo y un hidrógeno, que sería una deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación. Saqué un hidrógeno y saqué un halógeno. Deshidrohalogenación. Entonces eliminé, ¿y por qué unimolecular? Porque la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción es la formación del carbocatión, y en la velocidad solo interviene esa especie, no interviene el nucleófilo, es unimolecular. Ahora, siempre en este caso, bueno, acá está escrita la reacción para que dé el alqueno. Yo tengo el bromuro de terbutilo con el alcohol, que me da el alqueno, más bromídrico más alcohol. ¿Qué es esto, no? El bromuro más alcohol, en este caso el alcohol solo me sirve para solvatar el carbocatión, pero si saco un protón me forma bromídrico más el alqueno. Y acá está cómo ataca el bromo al protón, que forma el doble enlace, y me forma el alqueno más bromídrico. Pero en realidad, siempre la eliminación se va a encontrar en menor proporción. Es decir, la sustitución SN1, tengo o que, digamos, este actúe como nucleófilo, atacando el carbocatión y formando el éter, o que de pronto también actúe como base, pero tengo a su vez una base más fuerte, que es el anión bromuro acá, que sustraiga un protón y genere el alqueno. El problema con el alqueno es que yo voy de un enlace sigma que tenía en el sustrato
a un enlace pi que tengo en el producto. Es decir, voy de un enlace sigma a un enlace pi, de un enlace fuerte a un enlace débil. Por lo tanto, el producto de la eliminación siempre me va a costar frente a la sustitución. Es decir, siempre voy a tener acá un producto mayoritario de sustitución. Si esto me da en un 90%, en un 89%, y el resto puede ser algo de alqueno y bromídrico. Entonces, para que se dé una E1, tiene que estar, acá nunca obtendría el alqueno en mayor proporción de esta reacción, pero una E1 significa una eliminación, estoy sacando, por tanto el producto de la eliminación es un alqueno, y unimolecular, o sea que interviene en la etapa lenta un carbocatión, y la velocidad va a depender de la concentración del haluro de alquilo. Bueno, acá sería otro ejemplo, ¿sí? Yo no entendí, o sea, ¿se puede formar el producto de la E1 o el de la SN1? ¿O los Los dos dos? a la vez, pero este en mayor proporción, porque son competencia. Puede aparecer algo de alqueno, ¿sí? Pero en menor proporción. Vamos a ver después cuándo aparece mayor proporción el alqueno. En el caso de poner, este caso, si yo lo ponemos bromuro de terbutilo y alcohol, primero, cumple y pongo un disolvente prótico, como el alcohol, entonces, que lo uso también como nucleófilo, cumple las características de la SN1. Es decir, ¿cuáles son las características de la SN1? El halogenuro de alquilo tiene que ser terciario, o secundario, o primario con ramificación en beta. El grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente. En este caso, el anión bromuro es un buen grupo saliente porque es base débil conjugada de un ácido fuerte. El solvente tiene que ser el nucleófilo, porque son reacciones de solvólisis, y yo necesito que mi nucleófilo sea el disolvente para estabilizar el carbocatión. Y el disolvente, en este caso, como es un alcohol, es un disolvente prótico, y los disolventes próticos aumentan la velocidad de una SN1 porque disminuyen la energía del intermediario al solvatarlo más, disminuye la energía del complejo activado que lo forma y disminuye la energía de activación de la reacción, aumentando la velocidad de reacción. O sea que yo cumplo con todas las condiciones de la SN1. Aún así, y teniendo rendimientos del 90%, porque es una reacción típica de SN1, aún así puede ser, porque acá ataca, yo estoy liberando protones, puede ser que el anión bromuro, porque no el alcohol, porque tengo un anión bromuro en el medio que es, digamos, tiene electrones, puede sustraer un protón del carbocatión y formar un alqueno, más un hidrácido, el bromídrico, pero en menor proporción, en mucha menor proporción. Pero puedo tener un 2% del alqueno, ¿sí? En competencia. Es decir, que siempre está latente eso. Pero siempre son las características de la SN1. La E1 sería eliminación. Ahora, yo, por ejemplo, va a ser siempre mucho más difícil obtener, porque yo voy de un enlace sigma a un enlace pi, de un enlace fuerte a un enlace débil. En cambio, en una sustitución, voy de un sigma a un sigma. Entonces es más fácil la sustitución. Aparte, el carbocatión está rodeado por moléculas de solvente. Es más fácil que el oxígeno ataque al carbocatión, que el bromo sustraiga un protón. Pero es una reacción que está latente, acá no molesta.
En esta reacción no molesta, pero es para enseñar el mecanismo de uno. Acá hay Disculpe, otro. profe, Sí. perdón, la molestia. No sé si podría volver a No, repetir, después de que se forme el doble enlace, digamos, ¿qué seguía ahí? Perdón la molestia. no, me pueden preguntar cuantas veces quieran interrumpir. El alqueno sería el producto final, o sea, si el bromo sustrae un protón, al sustraer un protón, estos electrones forman acá el doble enlace y me queda el doble enlace. Es decir, acá está puesta la reacción que daría del alqueno, y acá sería el mecanismo de reacción, y acá está viendo cómo haría el bromo para sustraer el protón, forma el doble enlace y me da el alqueno. Pero en el mismo momento, o sea, en realidad, ¿qué es lo primero que ocurre? La formación del carbocatión. Vos pones esto y esto en el reactor. ¿Y qué se forma? El carbocatión, vas a tener el alcohol y vas a tener anión bromuro. Y a partir de acá pasan dos cosas. O se libera el protón. Si se libera el protón se forma el doble enlace, porque al liberarse un protón, el carbono queda con los electrones y forma un doble enlace. O el oxígeno ataca el carbocatión formando el éter. Pero ¿qué es lo que ocurre mayoritariamente? Esto es más difícil, pero está. Es como recién hablábamos de la condensación con la sustitución nucleofílica, que la descubrió Claisen porque puso un nucleófilo exactamente igual que el grupo saliente. Entonces él esperaba no tener nada y resulta que obtuvo un producto condensado. O sea, pero lo detectó al producto condensado y está, aun cuando sea en menor proporción. O sea, por eso les digo, hay una reacción que va a depender, bueno, en este caso, va a depender de las características del grupo funcional. Acá el bromo es un buen grupo saliente, ejerce un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad en el carbono me queda con densidad de carga positiva y puede ser atacado por un nucleófilo, ¿no es cierto? Pero va a formar el carbocatión. Ahora, la salida de ese protón para dar un enlace más débil es más difícil que el ataque del oxígeno al carbocatión para formar el éter. O sea que el producto de sustitución siempre va a dar en mayor proporción en estas condiciones. Pero yo no les puedo decir que existe una reacción en competencia que es la E1, que puede formar, aunque sea un 1% de alqueno. ¿Cómo disminuiría yo esta eliminación? Y si yo no tengo hidrógenos beta, porque este es el carbono alfa, donde está el grupo funcional. Estos son los carbonos beta y los hidrógenos beta que puede sacar. Si yo acá tuviera anillos bencénicos, yo no tengo eliminación, porque no tengo hidrógenos para sacar, que es lo que le comentaba en la condensación de Claisen. ¿Se entiende? Acá hay otro ejemplo, en lugar de usar alcohol uso agua a 50 grados Celsius porque las reacciones de sustitución se dan a temperatura baja. Entonces, esto es típico de una SN1, haluro de alquilo terciario, nucleófilo como solvente, que son reacciones de solvólisis, un buen grupo saliente, y el agua, que es un solvente, polar. 50 grados, se rompe heterolíticamente carbono-bromo, se forma el carbocatión y el agua lo está neutralizando y rodeando al carbocatión,
o sea que se forma el alcohol protonado, se libera un protón y se forma el alcohol. Este es el producto de sustitución. Y si libero un protón, me da el producto de eliminación, que es el alqueno. Siempre en menor porcentaje. En buen rendimiento, pero siempre está latente la eliminación. ¿Se entiende? Ahora me voy al mecanismo E2. ¿Qué pasa si yo al bromuro de terbutilo le agrego hidróxido? Este es el tema. Estas condiciones, y ahí sí, acá es lo que yo les comentaba, acá me va a dar sí o sí el alqueno. ¿Por qué? Si yo me fijo en las condiciones SN2, para que me dé una SN2, este halogenuro de alquilo tiene que ser de metilo o primario. Este es un buen nucleófilo, porque al ser de metilo o primario, el nucleófilo puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente. Pero acá no tengo un halogenuro de alquilo, metilo y primario. Por lo tanto, no puedo hacer SN2. Me voy a investigar la SN1. Para SN1 tengo, el sustrato está bien, un halogenuro de alquilo terciario, porque la SN1 se da al haluro de alquilo secundario, terciario o primario con ramificación en beta, pero no puedo usar un oxidrilo, porque el oxidrilo no es solvente. Y estas son reacciones de solvólisis. Yo necesito que mi nucleófilo sea el mismo solvente, que solvata el carbocatión y lo ataca. Entonces tampoco puedo dar una SN1. Entonces, como este oxidrilo no puede actuar como nucleófilo, actúa como base y ataca y sustrae un protón. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este oxidrilo va atacando al protón a medida que el enlace con el carbono se va rompiendo. Este carbono es este, ¿no? Este carbono es este. Porque tengo los dos metilos, y acá están los dos metilos, acá está el bromo y acá está el bromo. Y este metilo, este carbono es este. Acá hay un hidrógeno de más. Este hidrógeno está de más. Acá tengo dos hidrógenos y un tercer hidrógeno. Entonces, el oxidrilo va a atacar este protón como base, ataca un protón de un carbono beta y va a formar agua y se va a ir rompiendo el enlace con este carbono, con este. Al romperse el enlace con este carbono, se va a formar un doble enlace, se va a ir formando un doble enlace, y se va a ir rompiendo el enlace con el bromo. Y estos carbonos, que son tetraédricos, se van a ir aplanando, acá ya van adquiriendo la conformación sp2, hasta que cuando este enlace se forma y formó agua, este enlace se rompe para formar el doble enlace, y este se rompió para dar el anión bromuro, yo ya tengo el alqueno y estos carbonos ya tienen hibridación sp2 plana. Y me dio un producto de eliminación, pero esto sigue una eliminación bimolecular E2, porque la velocidad de la reacción o la etapa lenta intervienen ambas especies, el sustrato, el haluro de alquilo, y la base, porque acá está actuando como base el oxidrilo, sustrayendo un protón de carbono beta. Al sustraer un protón, el carbono le va a dar los electrones a este carbono para formar el doble enlace,
y se va a eliminar el cloro. Es una deshidrohalogenación. Estoy haciendo una eliminación. Y acá sí, el producto es 100% alqueno. ¿Qué quiere decir? Que si yo a ustedes le dicen que haga un éter, un cliente les pide este éter, y ustedes colocan bromuro de terbutilo con alcohol, van a andar bien y van a obtener el éter a través de una SN1 a temperatura baja, con un buen rendimiento. Pero si, es más, si yo pongo un exceso de alcohol, disminuyo aún más la eliminación. Porque tanto exceso que no lo voy a dejar al bromo que ataque el protón. Pero no van a tener problema. Ustedes ponen el bromuro de terbutilo con el alcohol y obtienen el éter. Pero si ustedes por casualidad alguien les dice, tienen el bromuro de terbutilo y dicen, voy a poner alcóxido de sodio, epóxido de sodio, sonaron. Porque al poner epóxido de sodio no es disolvente y el epóxido de sodio les va a sustraer el protón, le van a formar el doble enlace, va a liberar el anión bromuro y van a tener un alqueno producto de una E2. Y ahí sí obtuvieron el alqueno y no el éter. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá, ustedes colocan agua. Viene una persona y le dice, yo quiero obtener el terbutanol. Y ustedes dicen, bueno, perfecto, pongo el bromuro de terbutilo con agua. Perfecto, les va a dar el terbutanol y si les da, es mínimo, van a tener un buen rendimiento a través de una SN1. Pero supónganse que ustedes dicen, no, yo le voy a agregar hidróxido porque quiero un nucleófilo más fuerte. ¿A dónde le vas a agregar hidróxido? Si el nucleófilo más fuerte es para la SN2, no para la SN1. Porque al agregarle hidróxido acá, lo único que hicieron es provocar la E2. Que el hidróxido, como no puede atacar por el lado opuesto, va y ataca un protón, forma agua, forma el doble enlace, libera el anión bromuro y me da el alqueno, y ahí sí van a tener el gran problema, porque su alqueno, de ser el 0,1%, el 1%, pasa a ser ahora el 90%, a través de una E2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, o sea que si ponemos un disolvente o un solvente en exceso, obtenemos siempre alqueno, ¿o no? No. Si yo pongo disolvente acá, el producto final es el alcohol. Si yo pongo alcohol acá, el producto final es el éter. Si pongo exceso de alcohol, más éter voy a tener. Si pongo exceso de agua, bueno, siempre hay exceso, más alcohol voy a tener. El problema es si yo no pongo el alcohol, o si yo no pongo agua. Si yo en lugar del alcohol se me antojó poner epóxido de sodio, el alcóxido, ahí voy a estar en problema, porque ahí esto desaparece y ataca el protón, el alcóxido, forma el alqueno. Entonces voy a tener un 90% de alqueno, pero a través de una E2. Porque en el mismo momento que el alcóxido va tomando un protón, se va formando el doble enlace y se va eliminando el anión bromuro. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Acá, si pongo agua, estoy respetando las condiciones de la SN1. Se va a formar el carbocatión, el agua lo va a solvatar, se forma el alcohol protonado y después el alcohol, en un mayor porcentaje, siguiendo una SN1. Que ustedes saben que puede haber un 1% de un alqueno, pero nunca tienen 100% de rendimiento. Ahora, si yo en lugar del agua pongo hidróxido,
porque quise aumentar el nucleófilo. No, el nucleófilo más fuerte, déjalo para una SN2. Y si querés tener una SN1, tiene que ser solvente, ¿verdad? Entonces, si yo pongo hidróxido de sodio acá, no me va a formar el carbocatión, porque no lo puedo estabilizar porque no tengo un solvente. Entonces el hidróxido no va a poder atacar por el lado opuesto, como una SN2, no se va a formar el carbocatión como una SN1, y el hidróxido va a actuar como una base, sustrayendo un protón, generando el doble enlace y liberando el anión bromuro. Entonces, si yo coloco agua, tengo 90% de alcohol a través de una SN1. Si yo coloco acá hidróxido de sodio, voy a tener 90% del alqueno. Me cambió completamente la cosa que ponga agua a que ponga hidróxido de sodio. ¿Se entiende o no? Bueno, acá está el mecanismo, ¿no? Acá está el mecanismo. Pongo agua y tengo en mayor proporción el alcohol a través de un carbocatión siguiendo una SN1. Este es el de mayor proporción. Pongo oxidrilo, tengo el alqueno en mayor proporción siguiendo una E2. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Porque este oxidrilo ¿puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente? No. Porque hay mucho impedimento estérico. O sea que la SN2 no se da. ¿Puede formar el carbocatión? No. Porque si tuviera un poquito de agua, lo puede estabilizar, pero el oxidrilo va a actuar como base y va a sustraer un protón. Se va a formar un doble enlace al sustraer un protón. Este sustrae el protón, estos electrones vienen acá y estos electrones se van con el bromo y me forma un alqueno. Por eso es que las reacciones en competencia siempre están a la par y siempre están en menor proporción, digamos, pero cuando yo cambio la cosa y no respeto las condiciones de la SN1 o de la SN2, ahí fluye la reacción en competencia y me da en mayor proporción el producto que es el alqueno, que es de la eliminación. La eliminación siempre está en competencia con la sustitución. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, un bromuro de terbutilo con un alcóxido. Si tengo un alcohol con el bromuro de terbutilo, cumple con las condiciones de SN1. Se forma el carbocatión y ataca el oxígeno formando el éter. Esto que aparece de alqueno es mínimo. Pero si en lugar de poner el alcohol, yo pongo un alcóxido, no puedo formar carbocatión, porque no están dadas las condiciones de la SN1. Ni tampoco están dadas las condiciones de la SN2, porque el bromuro de alquilo es terciario. Entonces, el alcóxido actúa como base, sustrae un protón, acá está el etóxido, el etóxido. ¿Qué hace el etóxido? Sustrae un protón, o sea que este carbono queda con los dos electrones, y esos dos electrones vienen a formar el doble enlace, y como forman el doble enlace, el bromo se lleva los electrones saliendo como bromuro, como anión bromuro que se unirá al potasio, pero porque es un buen grupo saliente. Y acá estos carbonos que son tetraédricos se van aplanando hasta que terminen en SP2 planos. Y acá hay enlaces parcialmente rotos y parcialmente formado, parcialmente roto, parcialmente formado, parcialmente roto, porque es un complejo activado, que es un máximo de energía. Y esta es la etapa lenta, donde en la velocidad de la reacción, porque el complejo activado tiene que ver con la cinética, intervienen las dos especies,
tanto el haluro de alquilo como el alcóxido. Por eso sigue una cinética de segundo orden, y esta es una E2. Entonces, como para resumir, digamos, yo tengo el bromuro de terbutilo. Con un alcóxido me da un alqueno. ¿Se entiende eso? Porque no puede atacar por el lado opuesto. En este caso es secundario este, porque tengo 2 metilos. Este es secundario, este es terciario. Este es el 2-bromo-propano. ¿Sí? Entonces, o bromuro de isopropilo. En un secundario o en un terciario, con una base, porque ese no actúa como nucleófilo, porque no puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente, toma el protón, me forma un doble enlace y libera el anión bromuro. O sea que acá el producto de esta reacción es el propeno. Ahora, si yo pongo este bromuro de etilo, que es primario, con el alcóxido, va a formar el éter. Porque ahí sí están dadas las condiciones de una SN2, que el alcóxido ataque por el lado opuesto al grupo saliente, o sea, ataca por el lado opuesto al grupo saliente, y me da el éter. Porque en una SN2 importa la fuerza del nucleófilo. En una SN1 tengo que tener un solvente. Ahora, ¿en qué caso me daría un alqueno si tengo un haluro de alquilo primario? Cuando el nucleófilo esté muy impedido, porque o puede estar impedido el haluro de alquilo o puede estar impedido el nucleófilo. Y si el nucleófilo está impedido, no ataca por el lado opuesto al grupo saliente, sino que actúa como base. Entonces sustrae un protón, se va formando este enlace, se va rompiendo el enlace con el carbono, sustrae este hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno de un carbono beta, porque este es alfa. Sustrae este protón, se va rompiendo el enlace hidrógeno-carbono, se va uniendo estos 2 carbonos con el doble enlace y se va eliminando el anión bromuro. Y me queda un terbutanol, un alqueno y el bromuro de potasio. Este tipo de eliminación tiene un nombre general que es deshidrohalogenación de haluros de alquilo, ¿no? El título de esto. Deshidrohalogenación de haluros de alquilo. O sea, yo saco tanto un hidrógeno como un halógeno. Por eso es deshidrohalogenación de haluros de alquilo. Entonces, rebobinando. Si yo tengo un haluro de alquilo, porque solamente estas las experimentan los haluros de alquilo porque son deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Si yo tengo un halogenuro de alquilo terciario, secundario o primario con ramificación en beta, pueden dar SN1, siempre y cuando mi nucleófilo sea un alcohol. Entonces va a formar el carbocatión y me va a dar el éter. En halogenuros de alquilo secundarios, terciarios o primarios con ramificación en beta. Si por casualidad yo en lugar de poner un disolvente pongo un alcóxido o un oxidrilo,
en este tipo de sustratos, me va a dar una E2 y voy a tener el producto alqueno. ¿Por qué? Porque no voy a poder formar el carbocatión para una SN1 y no voy a poder atacar por el lado opuesto por el impedimento estéreo para una SN2. Entonces el oxígeno actúa como base, sustrae un protón y me da el alqueno. Ahora, si yo tengo un halogenuro de alquilo, metilo o primario, ¿sí? Este es primario metilo, yo tengo que hacer SN2 ahí. ¿Cómo puedo hacer la SN2? Y con un alcóxido, con un alcohol, con un oxidrilo, con agua. Siempre voy a tener la SN2. Pero ¿cuándo puede aparecer la posibilidad de que se haga una E2? Cuando el nucleófilo esté impedido. Entonces no va a poder atacar por el lado opuesto porque está impedido el propio nucleófilo y va a haber más posibilidad que sustraiga un protón del carbono beta y me dé el alqueno a través de una E2, porque la E2 es con el corchete, ¿no? Con la formación del complejo activado. ¿Se entiende? ¿O más o menos o no? Bueno. Sí, profe, se entendió. Claro, son mínimas cosas, ¿me explico? Es decir, cuando en un halogenuro de alquilo yo use un alcóxido o un oxidrilo, son E, me voy al alqueno, a través de 2. Si pongo alcohol, me voy al éter por E1. Por SN1, perdón. Acá, en un halogenuro de alquilo primario o metilo, con un alcóxido, con alcohol o con hidróxido o con agua, siempre voy a tener la SN2. Pero si llego a poner un nucleófilo que está impedido, como le va a costar atacar por el lado opuesto, puedo obtener una E2 y obtener un alqueno. Eso serían básicamente la conclusión, porque es eso. Yo tengo que tener cuidado y ver los impedimentos estéricos y ver qué pongo, si el alcohol o el alcóxido en cada caso. Si tengo un bromuro, si quiero un producto de sustitución con un haluro de alquilo primario, pongo el alcóxido, porque necesito un buen nucleófilo. Pero si mi haluro de alquilo es terciario, pon el alcohol, porque si pones el alcóxido te vas al alqueno. Y si en un haluro de alquilo primario, que tengo que sacar un éter, meto algo muy, muy, muy impedido, y bueno, se me va a formar el alqueno y no se me va a formar el éter. Esta es la deshidrohalogenación de haluros de alquilo, que es una eliminación. Otra eliminación es la deshidratación de alcoholes. Para deshidratar un alcohol, yo uso sulfúrico, porque el sulfúrico concentrado, que es ávido de agua. ¿Qué hace el sulfúrico? En la primera voy a tener alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Voy a empezar con el alcohol primario. Voy a usar sulfúrico al 98% y 180 grados Celsius. Lo primero que ocurre entre el alcohol y el sulfúrico, por diferencia de pK, una reacción ácido-base, donde el sulfúrico actúa como ácido y el alcohol como base, de Bronsted. Entonces el sulfúrico libera el protón que protona el oxidrilo, me queda el alcohol protonado, y el anión sulfato ácido siendo una reacción ácido-base rápida. ¿Qué hizo el sulfúrico acá?
Acá el sulfúrico me transformó el oxidrilo, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente. Porque el oxidrilo era un mal grupo saliente. Y el oxidrilo daba reacciones de SN1 y SN2 siempre que lo transformara en un buen grupo saliente, con hidrácidos, con cloruro de tionilo, con pentacloruro de fósforo. Ahora, ¿qué pasa? Este sulfúrico va a actuar como base, va a sustraer un protón, o sea, va a actuar como base, sustrayendo un protón de carbono beta, porque este es carbono alfa que está unido al grupo funcional, sustrayendo un protón de carbono beta. Se va a ir formando sulfúrico, se va a ir rompiendo el enlace hidrógeno-carbono, porque el sulfúrico toma el protón, entonces con estos electrones se va a ir rompiendo, y van a ir formando el doble enlace, y luego se va, ¿por qué? Pero porque se va a ir rompiendo el enlace carbono-oxígeno para dar agua. Entonces restablezco el catalizador, libero agua, y me forma el alqueno. Y es un mecanismo E2 porque tengo el complejo activado. Ahora ustedes me preguntarán, ¿puede ser que el sulfúrico, o sea, el oxígeno del sulfato ácido, ¿no?, ataque al carbono por el lado opuesto y libere agua para formar un sulfato de metilo? Sí puede ser, pero una vez que se forma ese sulfato ácido de metilo, como el anión sulfato es una base muy débil, base conjugada de un ácido fuerte, y está dentro de la tabla que vimos cuando veíamos SN1 y SN2, como dentro de las bases débiles, porque teníamos el anión cloruro, el anión bromuro, el anión yoduro, el anión sulfato ácido y el anión sulfonato del ácido sulfónico. Es decir, que si se llegara a formar este sulfato de metilo, enseguida va a ser sustituido por el oxidrilo, por el agua. Es decir, que esta especie, alcohol protonado y anión sulfato ácido, es más estable que se encuentre que al revés, como sulfato de etilo y agua. ¿Me explico? O sea que no hay una sustitución acá, sino que el sulfúrico deshidrata a través de una eliminación. O sea, el producto de una deshidratación, de sacar agua, deshidrata, saca agua, es un alqueno, a través de una E2. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un alcohol secundario, el mecanismo va a ser diferente, porque se va a formar un carbocatión. Entonces, el sulfúrico, que lo uso con menor concentración y menor temperatura, lo primero que ocurre acá es una reacción ácido-base rápida. El sulfúrico protona al oxígeno, forma un alcohol protonado, pero se libera agua y se forma el carbocatión. Y luego el anión sulfato sustrae un protón para regenerar el catalizador, que es el sulfúrico, y me da el alqueno, pero a través de una E1, porque la etapa lenta es la formación del carbocatión. Como la formación del carbocatión en cualquier reacción donde hay un intermediario, que en este caso es el carbocatión, y al tener un intermediario tengo un mínimo de energía, siempre las reacciones donde la etapa lenta es la formación del intermediario, que es un mínimo de energía, requieren menos energía que aquellas donde la etapa lenta sea un complejo activado. Eso ya se lo habías dicho. Es decir, cuando en una reacción
yo tengo como etapa lenta un carbocatión o un intermediario, esa reacción siempre va a requerir menos energía que cuando tengo como etapa lenta un complejo activado, porque el complejo activado es una especie más inestable que el intermediario. Es una especie que, como habíamos dicho, rara vez se detecta y nunca se puede llegar a aislar. En cambio, un intermediario muchas veces se detecta y rara vez se aísla, pero hay intermediarios que se han llegado a aislar por su estabilidad. Y si no, el complejo de Meisen-Heimberg, que recién lo acabo de nombrar, que comprueba la sustitución aromática nucleofílica con el mecanismo adición-eliminación, se logró aislar por la estabilidad del intermediario y así pudo corroborar Meisen-Heimberg cuál es el mecanismo de reacción de una SAN. Mucho más inestable. Por eso, deshidratar a un alcohol secundario es mucho más fácil que deshidratar un alcohol primario. Y por eso, para deshidratar un alcohol secundario, necesito 62% de sulfúrico y 95 grados Celsius. En cambio, para deshidratar un alcohol primario, necesito 98% de concentración de sulfúrico y 180 grados Celsius. Es decir, si a uno le preguntan, ¿cuál se deshidrata? ¿Qué es deshidratar un alcohol? Sacarle agua. Si le saco agua, me da un alqueno. ¿Con qué se deshidrata un alcohol? Con sulfúrico, porque el sulfúrico es ávido de agua. Me saca agua el sulfúrico. Ahora, ¿qué alcohol se deshidrata más fácil? ¿El alcohol secundario o un alcohol primario? Y el alcohol secundario, necesito condiciones más suaves, tanto de temperatura, 95 en lugar de 180, como de concentración del ácido, 62 en lugar de 98. ¿Pero por qué? Porque el alcohol secundario se deshidrata mediante un mecanismo E1, carbocatiónico, porque la etapa lenta depende de la formación del carbocatión, que es un intermediario de menor energía. Y es una eliminación porque yo estoy deshidratando, yo estoy sacando agua del compuesto, por eso me da el alqueno. En cambio, el alcohol primario se está deshidratando a través de un complejo activado por una E2. Por eso necesito más energía, porque la etapa lenta es de mayor energía, porque es un complejo activado de mayor energía, y necesito condiciones más drásticas para deshidratar. Ahora, si ustedes se fijan, las sustituciones SN1 y SN2 eran a 50 grados Celsius, porque yo iba de un enlace sigma en un haluro de alquilo o en un alcohol a un enlace sigma en un alcohol o un halogenuro de alquilo. O sea, yo partía de un halogenuro de alquilo terciario y lo hacía reaccionar con agua, obtenía un alcohol. Sigma-sigma. Si yo parto de un alcohol con cloruro de tionilo, a través de una SN2, obtenía un haluro de alquilo. Sigma-sigma. Pero acá, las eliminaciones, por lo general, necesitan más temperaturas que las sustituciones. Porque yo voy de un enlace sigma a un enlace pi.
estoy obteniendo un enlace más débil, pi, a expensas de uno más fuerte, sigma. Por eso las temperaturas. ¿Sí? Si me voy a un alcohol terciario, como este, acá hay uno secundario, este es terciario. No, secundario, voy al terciario, acá está el terciario. Como, de nuevo, si un alcohol terciario, voy a hacerlo, la deshidratación va a ser a través de la formación de un carbocatión. Pero ahora, un carbocatión terciario, que es más estable que el carbocatión secundario. Acá está el carbocatión secundario. El carbocatión terciario es más estable que el carbocatión secundario. Por lo tanto, yo puedo deshidratar un alcohol terciario en condiciones más suaves que el alcohol secundario. Y lo puedo deshidratar con un sulfúrico al 46% y menor temperatura de 90 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el intermediario que se forma es más estable, porque un alcohol, un carbocatión terciario, que hibrida sp2 plano y perpendicular al plano se encuentra el orbital vacío, yo tengo 3 efectos inductivos que me estabilizan el carbocatión que tiene este carbono tiene sp2 de hibridación. Entonces tengo 3 efectos inductivos por diferencia de hibridación, sp3, sp2, que me estabilizan el carbocatión terciario. Entonces, si yo tengo un intermediario que es de menor energía, voy a necesitar condiciones más suaves. Por eso, esta deshidratación, primero, ¿qué pasa? Como recién, primero hay una reacción ácido-base, donde el sulfúrico actúa como ácido y el alcohol actúa como base. El sulfúrico libera el protón, que lo toma el alcohol, forma el alcohol protonado y el anión sulfato ácido. Luego se rompe heterolíticamente carbono-oxígeno, se forma el carbocatión y se forma agua. Y luego el anión sulfato ácido sustrae un protón del carbocatión para formar el alqueno y restablecer el enlace, restablecer el catalizador. Estas reacciones, porque ustedes me pueden decir, el agua puede atacar acá y dar vuelta. Estas reacciones son reversibles. Yo al alqueno lo puedo hidratar y transformarlo en alcohol, pero a través de una reacción que no hemos visto, que es la adición electrofílica, y que se hace a temperatura baja. Por eso en las eliminaciones hay que tener mucho cuidado que no se nos dé vuelta la reacción, ¿no? Porque es más fácil adicionar un alqueno que deshidratar un alcohol. Entonces lo que tengo que hacer es ir sacando agua en el medio de reacción o tomar los recaudos necesarios para ir obteniendo el alqueno o ir sacando el alqueno, ¿no? Porque es una reacción reversible. Entonces, deshidratar un alcohol, la deshidratación de un alcohol terciario, o en general, la deshidratación de un alcohol me da como producto un alqueno. ¿Qué estoy haciendo? Sacando agua del alcohol. Entonces me da un alqueno. ¿Necesito temperaturas altas? Sí, porque voy de un enlace más fuerte a un enlace más débil, de sigma a pi. Es una reacción reversible, porque puedo adicionar agua al alqueno y obtener el alcohol. ¿Cuál es el que más fácil se deshidrata? El alcohol terciario. Luego el alcohol secundario y luego el alcohol primario. ¿Qué se usa para deshidratar? Sulfúrico. Sulfúrico concentrado. ¿Qué condiciones usa un alcohol terciario? Unas condiciones más suaves. 46% y 90 grados. En cambio,
un alcohol secundario, perdón, un alcohol terciario es 46% y 90 grados Celsius, bien dije. Un alcohol secundario 62% y 95 grados Celsius, y un alcohol primario 98 y 180. ¿Por qué? Porque los alcoholes terciarios y secundarios siguen una E1 a través de la formación de un carbocatión, la etapa lenta, mientras que un alcohol primario sigue una E2 a través de la formación de un complejo activado, bimolecular, unimolecular. Estas son eliminaciones puras, eliminaciones puras. Bien, entonces voy a compartir supónganse que yo tengo el alcohol y le agrego sulfúrico al 98%, pero no llego a los 180 grados donde se produce la eliminación, porque la eliminación requiere mayor temperatura que una sustitución. Entonces acá puede ocurrir que se produce siempre una reacción ácido-base, porque yo tengo el oxidilo que es mal grupo saliente, y necesito convertirlo en un buen grupo saliente. Entonces el sulfúrico protona el oxidrilo, me forma anión sulfato ácido, más el alcohol protonado. Y puede ser que, si tengo un exceso de alcohol, el propio oxígeno del propio alcohol, produzca, si es un alcohol primario, un ataque por el lado opuesto al grupo saliente y me dé una SN2. Es decir, que este carbono se aplane, acá tenga este oxígeno que va formando el enlace y carbono-oxígeno que se va rompiendo. O sea que me da un éter protonado más agua, que es el grupo saliente, y me termina dando el éter. Pero en realidad esta reacción no tiene mucho uso de esta forma, porque cuando yo quiero deshidratar el alcohol, le voy a poner 180 grados acá, para que me dé el alqueno. Y si quiero obtener este éter, yo este éter lo puedo obtener de otra forma. Lo puedo obtener con un halogenuro de alquilo y un alcóxido. Y trabajo a 50 grados Celsius a través de una SN2 y no me hago tanto problema en trabajar con un sulfúrico concentrado a 140 grados, que si quiero obtener el éter y se me escapa la temperatura, el sulfúrico es ávido de agua y me lo deshidrata. Entonces es como que esta reacción, de todos modos, creo que en el libro se las está nombrando, por eso a ver si en algún momento se las nombra. ¿No? Acá está. En el caso de bajar la temperatura, a 140 grados, se produce mayoritariamente una SN2, donde primero el ácido sulfúrico protona el átomo de oxígeno del alcohol, para luego otra molécula de alcohol produce el ataque nucleofílico, obteniendo el éter, producto de la reacción de sustitución.
Esto que les escribe acá es lo que les comentaba recién, pero que si está escrito ahí, es como que, me explico, no está hecha ni la reacción. ¿Qué dice ahí? Si en lugar de yo poner 180 grados y pongo 140, entonces no llegué a la temperatura de la deshidratación, se produce la reacción ácido-base, ahí dice, el ácido protona al oxígeno del alcohol para formar el alcohol protonado más el anión sulfato, y otro alcohol puede provocar la sustitución entre alcoholes, que es una SN2, para formar el éter. Pero como les dije recién, si yo me meto con sulfúrico a 98% con un alcohol, es para deshidratar. Entonces pongan 180 grados, deshidraten si quieren obtener el alqueno. Pero si yo quiero obtener un éter, yo sé otra forma de obtenerlo, que sería, por ejemplo, lo que les dije recién, con un cloruro de etilo y un etóxido de sodio, a 50 grados tengo un 90% de éter y me olvido de estar trabajando a 98% de sulfúrico, y 140 grados, que se me llegue a escapar la temperatura, tengo un alqueno y no el éter. ¿Se entiende? O sea que esta reacción está escrito ahí, pero como comentario, porque no es la mejor forma de meterse a hacer éter. Bien. Recién nosotros vimos los alcoholes terciarios y los alcoholes secundarios, que todos tenían los mismos carbonos beta. Es decir, cuando el sulfúrico protona al oxidrilo para formar el alcohol protonado, cuando el anión sulfato tiene que sustraer un hidrógeno de carbono beta, que es el carbono beta, porque el carbono alfa es donde está el grupo funcional, cuando el sulfúrico tiene que sustraer un hidrógeno del carbono beta, puede ser o puede ser para formar el alqueno y restituir el sulfúrico, es lo mismo, porque son simétricos. Puedes sacar de acá o puedes sacar de acá, me da el mismo alqueno. Lo mismo cuando teníamos acá el terciario, el sulfúrico protonaba, formaba el buen grupo saliente, se formaba el carbocatión, y cuando la base tenía que sacar el protón para formar el alqueno, lo podía sacar de este carbono beta, de este carbono beta o de este carbono beta, y son los tres lo mismo. O sea que me va a dar el mismo alqueno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo diferentes carbonos beta? Por ejemplo, esto, el 2-butanol. El 2-butanol, yo les pido una deshidratación. Entonces, si pido una deshidratación de alcoholes es sacarle agua al alcohol. Si le saco agua, si le estoy eliminando agua, es una reacción de eliminación, que es deshidratación de alcohol. Entonces buscan reacción de eliminación, unidad 5, deshidratación de alcoholes con sulfúrico. ¿Qué tipo de alcohol es? Secundario, porque el oxígeno está en un carbono secundario. ¿Con qué mecanismo lo hacían? Con E1, con formación de carbocatión. Es una eliminación unimolecular. ¿Y con qué concentración de sulfúrico? 62% y 95 grados Celsius. Y no hay más nada que contar. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre?
una reacción ácido-base rápida, donde el sulfúrico protona al oxidrilo para transformarlo en un buen grupo saliente, porque si no, no lo va a eliminar como hidróxido, lo tiene que eliminar como agua. Y después sustraer un protón para restituir el sulfúrico. Entonces, el sulfúrico protona al oxidrilo para transformarlo en un buen grupo saliente, libero agua y me forma el carbocatión. Hasta acá va bien. Ahora, ¿qué hace el anión sulfato ácido? Porque yo tengo dos hidrógenos beta. Tengo dos hidrógenos beta en dos carbonos beta diferentes, porque ahora no son simétricos. Entonces, ¿cuál extrae? Si extrae este protón para restituir el sulfúrico de este carbono beta, porque este es el carbono alfa, porque el carbono alfa tenía el grupo funcional, si extrae este protón, se forma este alqueno, el 2-buteno. Pero si extrae este protón de este carbono, se forma el 1-buteno. ¿Y cuál en mayor proporción? Entonces acá es una reacción que, como los dos productos posibles tienen la misma cinética, porque la cinética es la formación del carbocatión, esta reacción no está gobernada por la cinética, porque la cinética es la misma para los dos compuestos, sino que está gobernada por la termodinámica. ¿Y a la cinética qué le importa? La estabilización de un intermediario, ¿no? Pero a la termodinámica, ¿qué le interesa? A la termodinámica le interesa el menor impedimento estéreo, la simetría. Por eso decíamos que el trans 2-buteno era más estable que el cis 2-buteno, porque el trans tenía menor impedimento. Entonces, de estos dos, un alqueno interno es más simétrico que un alqueno terminal. Es mucho más simétrico esto. Metilo, tengo una simetría. Acá no tengo simetría. Y a la termodinámica va a, cuando la cinética ya no gobierna una reacción, la termodinámica va a decir, la gobierna, y va a decir qué producto se encuentra en mayor proporción, que va a ser el producto más estable termodinámicamente, el más simétrico de los dos. Y como este tiene posibilidad de trans o cis, va a ser el trans 2-buteno. O sea, cuando se acomode el doble enlace, ya se va a acomodar en forma trans. Y esta regla es la regla de Zaitsev, que se aplica en la deshidratación de alcoholes. Primero, es una deshidratación de alcoholes que sigue un mecanismo E1, es una eliminación unimolecular, porque se forma un carbocatión. Pero el porcentaje del producto mayoritario lo determina la termodinámica, porque como tengo un carbocatión o dos carbonos betas porque es asimétrico, la cinética es la misma, porque es el mismo carbocatión para los dos, pero los productos son diferentes, porque no es lo mismo sacar un protón de un carbono beta que sacar el protón de un carbono beta 1. Entonces, eso me lo va a guiar la termodinámica. Y se va a formar el compuesto termodinámicamente más estable. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Que la base, que es mi anión sulfato ácido, sustrae el protón del carbono beta más sustituido o con menos hidrógeno para formar el alqueno
más estable termodinámicamente. Repito, ¿qué dice la regla de Zaitsev? Que la base, que es mi anión sulfato ácido, va a sustraer el protón del carbono beta, sustrae un protón del carbono beta, que tiene menos hidrógenos o más sustitución. Este tiene 2 hidrógenos, este tiene 3. Este tiene una sustitución y este no tiene nada. Entonces, saca el hidrógeno del carbono beta, que tiene menos hidrógenos o más sustitución se llama la cadena, para formar el alqueno más estable termodinámicamente, que sería el más simétrico. Entonces la regla de Zaitsev se aplica en deshidratación de alcoholes cuando los alcoholes tienen carbonos betas asimétricos. En cambio acá eran todos simétricos. Bien. Entonces veamos, ahora más complicado, tengo este alcohol y quiero deshidratarlo. Quiero deshidratar ese alcohol. Entonces, primero, no voy a poner, o sea, ¿por qué puse 46% y 90 grados? Si es un alcohol secundario. Y el alcohol secundario se deshidrata a 95 grados Celsius y 62% de concentración de sulfúrico. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó acá es que dentro de estas reacciones de eliminación también existen las reacciones de transposición. Las reacciones de transposición existen tanto en las reacciones de sustitución, que ya hemos visto ejemplos en la misma unidad 3, y hemos visto ejemplo de buscar el carbocatión más estable, y podemos seguir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuando tengo un alcohol secundario, cuando tengo un alcohol, tengo que ver si, como voy a formar carbocatión, porque es secundario, tengo que ver si la cadena me lo permite de obtener un carbocatión terciario a través de una transposición. Y recién ahí colocar las condiciones de reacción. Porque si logro transponer el carbocatión secundario a terciario, la etapa lenta va a estar determinada por el carbocatión más estable y las condiciones de deshidratación van a ser en función de ese carbocatión. Entonces, ¿qué hace primero? Un alcohol, quiero deshidratar, le quiero sacar agua al alcohol. ¿Qué me va a dar? Un alqueno. ¿Qué tipo de reacción? Eliminación. ¿Con qué lo voy a deshidratar? Con sulfúrico. ¿Qué va a hacer el sulfúrico como primera medida? Actuar como ácido, protonar al oxidrilo del alcohol para obtener el alcohol protonado en una reacción ácido-base rápida y para transformar el mal grupo saliente en un buen grupo saliente que tengo el oxígeno con carga positiva. Eso es lo primero que ocurre en una eliminación. Luego se va a eliminar el agua y me va a formar un carbocatión, que en este caso es un carbocatión secundario.
¿Puede la cadena sufrir transposición? En este caso sí. Tenemos la doble flecha de transposición. ¿Y qué se va a transponer? Un anión metilo. Cualquiera de los tres, es indiferente. Acá hay una transposición del anión metilo para neutralizar esta carga positiva y me forma un carbocatión terciario. Entonces, el que maneja la cinética acá es el carbocatión terciario. Por lo tanto, ¿qué temperatura voy a usar? 90 grados, la de carbocatión terciario. ¿Y qué concentración de sulfúrico voy a usar? 46% de concentración de sulfúrico, que es para el carbocatión terciario. Ahora bien, cuando llegué a este carbocatión, los carbono beta son diferentes. Es decir, yo tengo un beta 1 que tiene un hidrógeno y dos sustituyentes, este beta 2 que tiene 3 hidrógenos, y este también sería un beta 2. O sea que hay 3 carbonos beta unidos al carbono alfa, hay 3 carbonos beta, 2 son iguales y uno distinto. O sea, cuando yo veo, cuando todos los carbonos beta son iguales, tengo un solo producto. Pero cuando tengo carbonos beta distintos, puedo tener 2 productos, pero uno en mayor porcentaje. Y el que me guía quién es el producto en mayor porcentaje es la termodinámica, porque la cinética es igual para los dos. Yo no puedo decir que uno tiene una cinética mejor que el otro, porque ambos tienen la misma cinética, tienen el mismo carbocatión, entonces necesitan la misma energía de activación, tienen la misma cinética. Lo que acá me está determinando cuál me va a dar el mayor porcentaje es la termodinámica. Entonces, si la base, el anión sulfato ácido, saca el hidrógeno de beta 2, este hidrógeno, o sea, el protón, para restablecer el sulfúrico, se forma acá un doble enlace. Y si saca el protón de beta 1, que es el único que tiene, es este, si saca ese protón, se forma acá el doble enlace. ¿Y cuál de los dos está en mayor proporción? Y este, de nuevo, porque es simétrico. Y por lo tanto, termodinámicamente más estable. Quiere decir que, primero, aplicando la regla de Zaitsev, ¿qué me dice la regla de Zaitsev? Que cuando tengo 2 hidrógenos beta en carbonos beta diferentes, la base va a sustraer el hidrógeno, o el protón, del carbono beta que tenga menos hidrógenos y más sustituciones para obtener el alqueno más estable termodinámicamente. Quiere decir que en una deshidratación de alcoholes, un alcohol primario me da un alqueno a través de una E2 con un complejo activado a 180 grados Celsius y 98% a través de una E2, 90% de la concentración de sulfúrico. Un alcohol secundario y un alcohol terciario me dan una eliminación eliminación E1 a través de un carbocatión, y cuando tengo el alcohol o cuando tengo el carbocatión, primero, cuando deshidrato un alcohol secundario y un alcohol terciario, tengo que tener cuidado, no el alcohol terciario, sobre todo el alcohol secundario, tengo que ver
si puedo ese carbocatión secundario transponerlo a terciario, porque entonces la cinética sería diferente, o sea, es el terciario el que me va a indicar las condiciones de reacción. O sea que puede haber una transposición dentro de esta eliminación. Y cuando tengo un alcohol asimétrico, que puedo tener, cuando tengo todos los carbonos betas iguales, me da un solo producto. Y cuando tengo los carbonos beta diferentes, puedo tener dos productos, pero hay uno que siempre va a estar en mayor proporción, en mucha mayor proporción, y va a ser el alqueno interno. O sea, por deshidratación de alcoholes, a través de la regla de Zaitsev, yo tengo siempre alquenos internos, el doble enlace interno. Muy raro que obtenga este alqueno, obtengo este en mayor proporción. O sea, no voy a obtener este alqueno. Este alqueno terminal lo voy a obtener a través de otra eliminación, pero no a través de la deshidratación de alcoholes. Porque siempre voy a sustraer el protón del carbono beta que esté más sustituido. Entonces siempre voy a obtener en mayor proporción el alqueno interno, que es el más simétrico y por lo tanto el que me favorece la termodinámica. Por ejemplo, acá ustedes tienen una guía cuando tienen alquenos, porque estamos viendo como producto de reacción los alquenos, tienen una guía de estabilidad de alquenos. Por ejemplo, acá tienen un alqueno que tienen dos sustituciones, este es el más simétrico de todo, un alqueno interno. Este no es tan estable, porque tengo ya algo no tan simétrico, que sería un hidrógeno, pero es interno. Después tengo este, que también es simétrico, este ya es es menos simétrico, porque tengo 2R para un lado y 2H, y este ya es terminal. Este ya es un alqueno terminal. O sea, parto de un alqueno interno con todas cadenas carbonadas, y le voy agregando como hidrógenos, hasta llegar a un alqueno terminal, con el doble enlace en el carbono terminal, que es el menos simétrico de todos. Eso para que tengan una idea, más o menos, bueno, pero siempre un alqueno interno es más simétrico, y por lo tanto un delta H de formación libera más calor al formarse que un alqueno terminal. Porque la simetría hace que termodinámicamente sea más estable y por eso da en mayor proporción. ¿Se entendió esto o no? La deshidratación. A mí, profe, no me quedó claro lo del alqueno interno. No lo pude ver bien. Disculpe la molestia. No. Este alqueno interno significa que el doble enlace no está en el carbono, en el primer carbono. Entonces, cuando vos tenés alcoholes que los carbonos beta son iguales, porque este carbono alfa, en la eliminación vas a obtener un solo alqueno. Y es, claro, guarda, este es terminal. O sea, nunca se obtiene un terminal en competencia con un interno, ¿no? Quizá por ahí viene la confusión. Porque acá, en la deshidratación de este alcohol, obtuvieron el alqueno es terminal. O sea, el terminal significa que el doble enlace está en el carbono, en el primer carbono, ¿no? Interno es cuando el doble enlace está interno en la cadena, que tenés cadenas carbonadas a ambos lados. Pero yo recién me expresé mal, porque yo puedo generar a través de una deshidratación un alqueno de cualquier tipo.
pero si aplico la regla de Zaitsev, siempre voy a tener el doble enlace adentro de la cadena, no en el extremo. En el extremo sería lo terminal. Acá, los carbonos beta son iguales. Entonces tengo un solo alqueno. Y en este caso, la cinética y la termodinámica me gobiernan al mismo producto. En este caso, tengo 3 carbonos beta que son iguales. Entonces, cuando la base vaya a sustraer el protón, le da lo mismo sustraerlo de acá que de acá o de acá. Entonces voy a obtener un alqueno, un único producto. Un único producto. En cambio, en el caso de tener, como recién ponía yo el ejemplo, de tener este alcohol secundario, lo protonaba, liberaba el agua, tengo 2 tipos de carbono beta. Entonces la base, si sustrae este protón, me da este alqueno, el doble enlace se forma acá, que sería interno en la cadena, no está en los extremos. Y si saca este protón, me da un alqueno en el extremo. Entonces acá la cinética es la misma para los dos, y el que me da en mayor proporción es el alqueno interno. Quiere decir, cuando yo tenga alcoholes que tienen diferentes carbonos beta, el alqueno que voy a obtener es un alqueno interno, con el doble enlace no terminal, no en el extremo. ¿Se entiende ahí o no? Sí, ahí está mucho más claro. Muchas gracias, mi amable. Y acá es lo de recién, pero con una complejidad más, que es hacerles acordar que la transposición, no nos olvidemos de la unidad 3, se encuentra dentro de cualquier reacción, dentro de la sustitución, dentro de la eliminación. Por supuesto que no va a haber transposición en una E2. Acá no hay transposición. Hay transposición cuando se forma un carbocatión. Entonces, cuando yo tengo este tipo de reacción, que es un alcohol secundario, lo primero es la reacción ácido-base, transforma el oxidilo en un buen grupo saliente, me forma el carbocatión y ahí veo si se puede transponer. Y forma un carbocatión terciario. Por eso es que, como condición, pongo las condiciones del carbocatión terciario, que son 90 grados Celsius y 46% de concentración de sulfúrico. A partir de aquí, terminó la cinética, y ahora, como tengo 2 carbonos beta, 2 hidrógenos beta, ¿a dónde ataca la base? Y la base ataca según Zaitsev. ¿Y qué dice Zaitsev? Que va a sustraer el protón beta del carbono que tiene más sustituyentes, más sustituciones, ya debe ser la hora, y menos hidrógenos. Este es el carbono que tiene menos hidrógeno, porque este tiene 3, este tiene 1, y tiene más sustituyentes, o sustituciones, que son los metilos. Entonces va a sacar ese protón para formar este enlace. Quiere decir que de estos dos, este es el producto que se forma en mayor proporción, este en menor, pero en una buena proporción. Esto no es 50-50, esto es 80% de este, ¿no? Este se forma poco o nada. Entonces, cuando los carbonos beta son diferentes, la deshidratación está gobernada por la termodinámica, el producto es el que es más estable termodinámicamente, por lo tanto, en el caso que yo aplique la regla de Zaitsev,
que es en alcoholes con carbonos betas diferentes, siempre voy a obtener como resultado un alqueno con el doble enlace interno, porque es más estable termodinámicamente. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bueno. Bueno, introduzco esto, pero en la eliminación de Hofmann, pero no la voy a dar toda, la daré el jueves. Esta es la otra eliminación. O sea que dentro de esta unidad de eliminación tenemos la deshidro... Oh, ¿qué es? Debe ser ya el cansancio que tengo. A ver. Me fui con todo. Acá. Está. ¿Qué tenemos para que se ubiquen en esta unidad de eliminación? La deshidrohalogenación de haluros de alquilo, que es la reacción E1 y E2 en competencia con la SN1 y SN2. Y acá tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si coloco agua, me da una SN1, pero si coloco un oxidrilo me da una E2 y termino dándome el alcano. O en un halogenuro de alquilo primario, tener cuidado si pongo, tanto si pongo alcóxido como alcohol me da SN2, pero si acá pongo algo muy impedido, puedo evitar la SN2 por impedimento del propio nucleófilo y dar una E2 para dar alquenos. La deshidratación de alcoholes, que tengo que tener en cuenta si es primario, secundario o terciario, son eliminaciones típicas con sulfúrico. E2 porque es a través de un complejo activado, no puede formar carbocatión. Y alcohol secundario y alcohol terciario me dan a través de uno, que es una formación del carbocatión, con temperaturas y concentraciones más suaves, porque un carbocatión terciario es más estable que un secundario, y ambos intermediarios son más estables que un complejo activado. Cuando tengo carbonos beta iguales, me da un solo alqueno, pero cuando tengo carbonos betas que son diferentes, tengo que aplicar la regla de Zaitsev y me da el alqueno más interno, el alqueno con el doble enlace interno, que es el más simétrico y el más estable termodinámicamente, para aplicar la regla de Zaitsev. Y acordarme que siempre cuando tengo un carbocatión, pueden sufrir transposiciones. Por lo tanto, la reacción de transposición que vimos en la unidad 3 se puede dar tanto en una reacción de sustitución como en una reacción de eliminación. Y la última que queda es la eliminación de Hofmann, que es en las sales de amonio cuaternario. Las aminas no son muy buenos grupos salientes, y ustedes ven que no les hicimos reaccionar, porque es muy difícil sacar un anión amiduro, que es una base fuerte, base conjugada del amoníaco, que es un ácido débil. Entonces, fíjense en las pK. El flúor tiene una pK ácida de 3.2, y yo les dije que el anión fluoruro no lo tengo como un buen grupo saliente, lo tengo como una base moderada, no la tengo como una base débil. En la tablita que teníamos al inicio de la unidad 4, cuando hablábamos de SN1 y SN2, planteamos el oxidrilo como base fuerte, el metóxido como base fuerte o cualquier alcóxido, como bases moderadas el anión cianuro, el anión acetato, el anión fluoruro como base moderada. Y como base débil, el anión cloruro, el anión bromuro, el anión yoduro, el anión sulfato y el anión sulfonato que venían de los ácidos sulfónicos. O sea que este anión fluoruro es
una base moderada, y tengo este pK. El oxidrilo no es fácil sacarlo como oxidrilo, por eso los alcoholes no son tan reactivos como los haluros de alquilo, y tengo que usar ciertos reactivos para transformarlo en buen grupo saliente. Por eso lo deshidrato con sulfúrico. El sulfúrico me protona el oxidrilo para sacar agua. Y ven el pK que tiene. Este pK es del agua, ¿no? Y este pK es del fluorhídrico. Digamos que el oxidrilo es peor grupo saliente que el anión fluoruro, porque el oxidrilo es base fuerte conjugada del agua, que es un ácido más débil que el fluorhídrico, por eso tiene un pK ácido más alto. Y el amiduro, el pK ácido del amoníaco es 36, o sea que el anión amiduro es peor grupo saliente que el oxidrilo, porque es una base más fuerte conjugada de un ácido más débil como es el amoníaco, que tiene una pK elevadísima comparada con los otros dos. A este, y sí, lo puedo llegar a sacar, al anión fluoruro. O sea, no lo puedo llegar a sacar, muy difícil que lo saque, y para obtener un fluoruro de alquilo, acuérdense que hablábamos de que se lo podía obtener a partir de un cloruro de alquilo, o de un bromuro de alquilo con fluoruro de sodio, qué sé yo, ¿sí? El alcohol también es difícil de sacar, pero con un hidráxido lo puedo transformar en agua, en un oxígeno protonado, y lo puedo sacar. Pero esto es imposible. Eso es imposible, ni transformándolo lo puedo sacar. Entonces, esta eliminación de Hofmann se realiza en las sales de amonio cuaternario. Ustedes acuérdense, cuando veíamos las aminas, que yo con un haluro de alquilo y amoníaco obtenía una amina primaria. Con una amina primaria y un haluro de alquilo obtenía una amina secundaria. Con una amina secundaria y un haluro de alquilo obtenía una amina terciaria. Y con una amina terciaria y un haluro de alquilo obtenía las sales de amonio cuaternario, que cuando la cadena carbonada era larga, la usaba como una de las cadenas carbonadas de más de 14 átomos de carbono, la usaba como detergente catiónico. Esto lo vimos en la unidad 4. Entonces, yo puedo con una amina terciaria y un yoduro, el yoduro es el mejor grupo saliente de los halógenos, porque es la base más débil, base conjugada del ácido más fuerte. Entonces, yo puedo, acá sería un desplazamiento, pero me queda la sal, ¿no? Estos desplazamientos o estas sustituciones, donde ataca el carbono y libera el yodo, pero el yodo queda unido, ¿no es cierto?, por fuerzas al nitrógeno, queda dentro de una misma molécula, se llama desplazamientos intramoleculares, porque generalmente nosotros hemos visto desplazamientos intermoleculares, cuando nosotros tenemos cloruro de metilo y oxidrilo, y me da alcohol más anión cloruro, el anión cloruro se alejó con el cloruro de sodio, y no forma parte del alcohol. Acá el grupo desplazado continúa dentro del producto que obtuve. Por eso es un desplazamiento intramolecular, pero es un poco más de léxico orgánico, nada más. Obteníamos la sal. Entonces, la sal yo la puedo transformar con óxido de plata y agua en el hidróxido. Y acá, como el nitrógeno tiene carga positiva, puede ser buen grupo saliente. Quiere decir, yo el oxidrilo de un alcohol lo transformo en buen grupo saliente cuando logro protonar el oxígeno y que el oxígeno me quede con una carga positiva.
Al nitrógeno no lo puedo hacer eso. Pero sí tengo en la sal de amonio cuaternaria un nitrógeno con carga positiva que puede ser un buen grupo saliente. Entonces, yo puedo hacer, si bien no puedo hacer eliminación en una amina, sí puedo hacer una eliminación en las sales de amonio cuaternario. Entonces, lo que involucra una eliminación de Hofmann, así como la deshidratación de alcoholes, otro tipo de eliminación, la eliminación de Hofmann es eliminación de las sales de amonio cuaternario. ¿Por qué? Porque este oxidrilo pueden pasar dos cosas. O atacar a este carbono por el lado opuesto al grupo saliente y formar una SN2. Acuérdense que las SN2 y las E2 son en competencia. Ataca a este carbono y saca la amina y me forma un alcohol, o sustrae un protón del carbono beta, se va a formar agua. Cuando sustrae un protón del carbono beta, el oxidrilo forma agua, y si sustrajo un protón del carbono beta, se rompió el enlace hidrógeno-carbono, se formó un doble enlace y se rompió el enlace nitrógeno-carbono, que este sería el grupo saliente sería la amina. En este caso, cuando el oxidilo ataca al carbono, actúa como un nucleófilo, forma el complejo activado y me da una SN2, y el producto es alcohol, o en el caso que actúe como base, sustrae un protón y me da un alqueno, y sería una E2. En este caso, que no está impedido, el producto principal sería ¿cuál? Si es que no se me durmieron. ¿Cuál sería el producto principal? ¿El alcohol o el alqueno? Nadie contesta. El alcohol, ¿sí? La SN2 sería el producto principal. Pero siempre la E2 está en competencia con la SN2. Bueno. El jueves voy a empezar con esta, voy a cortar acá, y voy a empezar y terminar la unidad 5 con eliminación de Hofmann. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir ahí por qué el alcohol es el producto principal? Disculpe. Porque estamos como esta reacción. No, acá. Por ejemplo, acá. Yo tengo un halogenuro de alquilo primario. No se va a formar carbocatión. Entonces, este va a actuar como nucleófilo, porque el bromo está sacando electrones y genera una densidad de carga positiva acá. ¿Sí? Entonces, este oxígeno primero va a actuar como nucleófilo para dar una SN2 y dar un éter. Si no puede actuar como nucleófilo, actúa como base. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, cuando yo vengo acá, que es el nucleófilo, va a tratar de atacar al carbono, que es el que tiene la densidad de carga positiva, ¿no? Porque acá, en esta molécula, el que tiene la densidad de carga positiva es el carbono. Los otros no. Entonces, pero por efecto del bromo. Por eso es que el sitio reactivo del haluro de alquilo es ese. Entonces, acá, lo primero que va a hacer es va a tratar de actuar como nucleófilo, porque está el carbono positivo,
y va a tratar de atacar por el lado opuesto. No va a poder, porque está impedido estéricamente. Entonces dice, no puedo hacer SN2. Entonces, después va a tratar de que esto se rompa, carbono-bromo, heterolíticamente para formar el carbocatión, pero no va a poder, porque el mismo nucleófilo dice, yo no soy solvente para solvatar el carbocatión, SN1 no puedo dar. O sea que si no puedo hacer SN1, ni puedo hacer SN2, o sea, no puedo actuar como nucleófilo, si no puedo actuar como nucleófilo, voy a actuar como base. Y voy a sustraer un protón. Sustraigo un protón del carbono beta, formo alcohol, que sería etanol, formo el alqueno y libero bromuro, anión bromuro, que se une con el potasio. Cuando me voy acá, es exactamente lo mismo, pero tengo, en lugar de tener un halógeno como grupo saliente, tengo la amina de la sal de amonio cuaternario. Entonces, ¿cuál va a ser el grupo saliente de esto? Este grupo. O sea, ¿cuál es el carbono positivo? Este es el carbono positivo. Porque está unido al grupo saliente, que es el nitrógeno con carga positiva, como puede ser un oxígeno con carga positiva. Y el nitrógeno le está sacando electrones por diferencia de electronegatividad al carbono, y encima tiene una carga positiva, o sea, le está sacando electrones, y con la carga positiva más electrones va a querer. Por lo tanto, este oxidrilo ve a ese carbono positivo y va a actuar como nucleófilo. Si no puede actuar como nucleófilo, se las va a ingeniar para actuar como base y va a realizar las reacciones de eliminación en competencia con la sustitución. Porque la eliminación siempre va atrás de la sustitución. Si la sustitución se da, bueno, se da la sustitución, chau eliminación. Porque la eliminación es más difícil, porque tengo que ir de un enlace sigma a un pi. Ahora, si vos te confundís y pones algo que no dé la sustitución, te va a dar eliminación. Acá, el oxidrilo, si actúa como nucleófilo, ataca a este carbono por el lado opuesto al grupo saliente, acá está, el oxidrilo atacando este carbono. Ese carbono es este carbono, donde tengo un metilo y tengo dos hidrógenos. Entonces el oxidrilo va atacando por el lado opuesto, porque es una sal de amonio cuaternaria que está unida a un carbono primario. Entonces puede dar el N2. Entonces tengo el oxidrilo atacando al carbono por el lado opuesto y este grupo saliente. Cuando estos son enlaces parcialmente rotos, parcialmente formados y parcialmente rotos. Cuando este se forma me da el alcohol, cuando este se rompe me da la amina. Ahora, este oxidrilo también puede actuar como base, sustrayendo un hidrógeno del carbono beta, porque este es el carbono alfa unido a este grupo, que es el que da el grupo funcional de la sal cuaternaria de amonio. En este caso es el hidróxido cuaternario de amonio, porque no es la sal la que da la eliminación, sino el hidróxido y el calentamiento del hidróxido. Porque la sal sola no, porque este no tiene el poder de base fuerte como tiene el hidróxido. Los nucleófilos son bases fuertes y este anión yoduro o el anión cloruro o el anión bromuro que pueden formar las sales de amonio cuaternario no son suficientemente buenos nucleófilos. Por eso los transformo en un oxidrilo, en un hidróxido de la sal de amonio, que al ser una base fuerte es un buen nucleófilo. Pero también puede atacar a un hidrógeno, a un protón. Y si ataca a un protón me va a dar una E2. Ataca el protón,
se va rompiendo el enlace hidrógeno-carbono, se va formando un enlace carbono-carbono doble y se va eliminando el grupo saliente. O sea que, ¿qué me queda? Si el oxígeno toma un protón, me forma agua. Cuando se vaya rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, se forma un doble enlace y me da el alqueno, producto de la eliminación, y se elimina la amina. Pero acá el producto mayoritario es el de SN2, porque el oxidrilo o cualquier nucleófilo primero intenta dar la SN2. Ahora, suponete que, y esto es lo último que digo, suponete que acá, en lugar de tener 2 hidrógenos, yo tengo un hidrógeno y un metilo. Un hidrógeno y un metilo. El oxidrilo va a ser un carbono secundario, porque voy a tener un hidrógeno y un metilo. Voy a tener un carbono secundario. Si es un carbono secundario, el oxidrilo ¿puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente? No, porque hay impedimento estéreo. ¿Puede dar SN1? No, porque no estoy en agua, en alcohol. Entonces, ¿qué va a hacer el oxidrilo? Va a actuar como base. Y ahí, cuando la SN2 esté impedida, cuando la SN1 esté impedida, ahí el oxidrilo actúa como base, sustrae un protón, me da una eliminación y el producto mayoritario es el alqueno, cuando no puede dar la SN2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? O sea, siempre va a haber una SN2 primero. Siempre va a intentar actuar como nucleófilo. Porque es lo que es. Porque este carbono está positivo. Por el nitrógeno, o por el bromo, o por el oxígeno con carga positiva. Ahora, cuando no puede, entonces en este caso, el producto mayoritario es el alcohol. Pero de nuevo, siempre hay latente la posibilidad que ese oxidrilo actúe como base, como hemos venido viendo. Y si yo acá cambio este hidrógeno por un metilo, olvídate, SN2 no se va a dar y yo puedo tener un alqueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más o menos. Bueno. ¿Se entiende, profe? Es complicada la materia y es larga, ¿eh? Creo que ya se dieron cuenta. Pero todo tiene un razonamiento, lo cual yo creo que la hace más fácil el razonamiento. Y aparte, no son tantas cosas porque la unidad 4 es pesada, es larga, pero todas las otras unidades no son tan largas y son 3 eliminaciones, una transposición. O sea, tienen que ir dándose cuenta. Esta es competencia de la otra, va pegadita a la sustitución, ¿no? Esta reacción. Es como que les agregué un poquito más. Les hablé de sustitución y ahora les agrego que la eliminación también está ahí cerquita de la sustitución y que si cambiamos una cosita nos podemos encontrar con un alqueno en lugar de un éter o un alcohol. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el jueves y les subo todo esto que compartí de PDF, se los voy a subir ahora al aula virtual. Nos vemos el jueves, que anden bien. Gracias por todo, profe, que tengan linda noche. Nos vemos. Buenas noches.